Hola a todos los niños de la clase de vencedores, jóvenes, adultos y quien quiera que esté viendo este video el día de hoy. Siéntanse libres de participar de este espacio de escuela dominical donde buscamos que el Señor hable a nuestros corazones a través de una enseñanza práctica. Partí riéndome porque estaba hablando, supuestamente ya estaba grabando, pero en realidad no había empezado todavía. Hay de repente errores que nos ocurren en nuestra vida, pero cuando se trata de estas cosas simples tenemos que simplemente tomarlas con humor, reírnos de nosotros mismos y seguir adelante nomás, empezar de nuevo si es necesario. Es un poco de eso que se trata la clase de hoy. Y para empezar vamos a leer Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12, son unos cuantos versículos. Y dice así: Jesús critica a los líderes religiosos. Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso hace un poco de tiempo? Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre. Y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué les parece si oramos en el nombre de Jesús? Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta hora por tu enseñanza, por lo tajante de tu palabra, por lo certera que es al hablar a nuestras vidas. Te pedimos que en esta hora tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, Señor, que tú fortalezcas nuestro espíritu y nuestro corazón para que así nuestra carne se debilite y podamos obedecerte, para que no nos cueste tanto obedecerte, para que nuestra humanidad no se oponga a la obediencia de Dios. Que por sobre todo nuestra humanidad no se intente poner por sobre Dios de forma orgullosa. Te damos muchas gracias en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. La clase de hoy tiene por título Orgullo. Y vamos a ver por qué. Primero que nada, este pasaje que estábamos leyendo, estos pasajes tienen por título en mi Biblia: Jesús critica a los líderes religiosos. Y si han prestado atención a las clases que hemos visto de la escuela dominical, se habrán dado cuenta que en unas cuantas hemos hablado acerca de una dinámica que se daba mucho entre los líderes religiosos y Jesús, que era que iban los líderes hacia Jesús y le hacían una pregunta. Y estas preguntas no iban con buena intención, estas preguntas no iban para verdaderamente aprender, no era porque ellos quisieran ser también discípulos de Jesús. Ellos solo hacían preguntas que pudieran de algún modo entramparlo para que él pudiera dar una respuesta que ellos imaginaban que era la respuesta posible y que fuera considerado como una herejía, como algo totalmente en contra de la palabra de Dios, pero que simulara ser parte de la palabra de Dios. El punto era arrestarlo y matarlo finalmente, porque él era más popular finalmente que ellos. Porque era esto lo que a ellos les importaba al fin y al cabo, el índice de popularidad. Jesús era mejor reconocido que ellos y eso a ellos los ponía celosos. Y vemos como siempre Jesús responde a las preguntas de los fariseos y los otros líderes religiosos. La minoría de las veces responde, como decíamos antes, de forma precisa a la pregunta de fondo que hacen los líderes, pero sí responde a la pregunta superficial. Como decía mi hermano en la clase pasada, por ejemplo, le preguntaban si era válido dar impuestos. A los líderes religiosos no les importaba si era válido dar impuestos o no. Ellos esperaban en realidad que le respondieran otra pregunta. Pero Jesús se daba cuenta de esto y le respondía a la pregunta que
que se escuchaba, la pregunta tal cual como ellos la hacían. ¿Es válido dar impuestos? Sí, es válido dar impuestos porque bla, bla, bla. Pueden ver la clase anterior si les quedan dudas respecto de esto. Pero el asunto es que Jesús respondía y respondía conforme a las intenciones de los líderes religiosos. Y ellos sabían, se daban cuenta que estaban mal. También veíamos en otra clase cuando le preguntan a Jesús con qué autoridad hacía las cosas que él hacía, todos los milagros, las sanidades. Y ellos esperaban la respuesta que era con la autoridad que me dio el sacerdote tanto, el sacerdote Juanito, por ponerle un nombre. Pero Jesús le respondía en lo que verdaderamente era necesario decir en ese momento. Y le respondía con otra pregunta. Pero al final, de un modo u otro, Jesús respondía y daba una lección con las respuestas que él daba. Y lo importante es que los fariseos y líderes religiosos se daban cuenta que Jesús era mucho más sabio que ellos, que no era solo una cosa de popularidad, y que además y que además de que tenía la capacidad de responder las preguntas que ellos le hacían, respondía con gran sabiduría, y verdaderamente era una persona especial. Se daban cuenta, yo creo, en el fondo, que él era el Hijo de Dios. Entonces ahora llega el momento en el que Jesús critica a los líderes religiosos. Ya no se da tanto esta dinámica de que le preguntan y él responde, sino que ahora llegó el momento de criticar. Eso es algo que se hace en debates, por ejemplo. Normalmente en los debates que yo participaba en el colegio, habían varias posiciones. Un introductor que introducía el tema del debate desde la postura que mantenía el equipo. Un típico debate, el aborto. ¿Debe legalizarse o no debe legalizarse? Entonces un equipo decía que no e introducía su presentación, digamos, con base en que no debe legalizarse el aborto. Después estaba el argumentador, que explicaba más a fondo los argumentos que presentaba el introductor. Y claro, era introducción, argumentación, después el otro equipo, introducción, argumentación. Luego volvía el primer equipo y empezaba con la contraargumentación. Es decir, el equipo contrario el equipo contrario planteaba sus argumentos y el contraargumentador se fijaba bien en qué cosas se equivocaba esta persona para después exponer por qué esa persona estaba equivocada. El equipo, como dije, primero argumentaba por qué estaba en lo correcto y luego contraargumentaba por qué el otro estaba equivocado, en un error. Entonces, como decía, esto era como más o menos lo que había hecho Jesús. Primero se ocupó de argumentar, respondiendo todas las preguntas que le habían hecho los líderes religiosos, y ahora se estaba preocupando de contraargumentar. Y pasa que en los debates se pueden contraargumentar dos cosas. Una es la forma en que las cosas se dicen y la otra es el fondo. En los debates importa mucho el fondo, es decir, lo que se está diciendo, no tanto la forma, que es cómo se dicen las cosas. Sin embargo, no sé, de repente me acuerdo que estábamos en un debate sobre si era bueno hacer un control preventivo de identidad. Es decir, que llegue un carabinero y de la nada, tú no estás haciendo absolutamente nada, te piden tu carnet para ver si eres... para ver si no eres un delincuente, qué sé yo. Y no me acuerdo ni cuál era la postura, pero en el otro equipo, en vez de decir cédula de identidad, decían célula. y yo, bien pesado, mala onda, obviamente encontré como varios argumentos que podía atacar y los ataqué, pero también me dedico un poquito a atacar la forma en que decían las cosas. Me puse a atacar un poco el que decían célula de identidad en vez de cédula para molestar y poder un poco como hacer que el otro equipo se trabara. Como dije, en debate eso no es tan importante. No es tan importante la forma como el fondo. Podría haber simplemente ignorado que ellos se equivocaron en forma y nuestros puntos hubieran sido los mismos. Igual hubiéramos ganado. Pero por ejemplo en otras áreas en las que se usa la argumentación, es bastante importante la forma en que las cosas se dicen. Por ejemplo, si estamos en un juicio y hay un abogado que nos está defendiendo, este abogado no puede levantar la voz, no puede, no sé, pararse y meterse a hablar cuando hay otra persona hablando, qué sé yo. En esta clase de casos sí importa la forma, porque la persona, porque no se trata solo de una discusión entre dos personas, sino que se trata de la defensa de un argumento, y para esto tiene que haber concordancia, tiene que haber coherencia entre quien lo dice y lo que dice. Sería ilógico pensar que un abogado que está atacando a una persona
atacando me refiero verbalmente, no golpeando, ¿no? Y está atacando a una persona porque cometió un delito X, no sé, porque robó, no podemos estar pensando que el abogado haga exactamente lo mismo. No puede decir, hey, tú estás mal porque haces esto, y después se descubre que él hace exactamente lo mismo. No tiene sentido. No es lógico. Y es esto lo que se ocupaba Jesús de atacar, porque Jesús no estaba en un debate. Y aquí la forma sí es importante. Jesús decía que los maestros de la ley religiosa son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Eso también lo decíamos en clases pasadas. Y eran personas que tenían mucho conocimiento, eran personas que sabían muchas cosas, que se pasaban toda su vida estudiando la Biblia. Perdón, la escritura, no estaba la Biblia todavía en ese tiempo. Y aún así ellos no practicaban lo mismo que ellos predicaban. Dice, por lo tanto practiquen y obedezcan todo lo que ellos digan, pero no sigan su ejemplo. Porque ellos no seguían el ejemplo de lo que hacían. Dice que aplastaban a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás movían un dedo para aligerar la carga. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros que una de las cosas más importantes de vivir el evangelio, cuando uno vive el evangelio, es obrar por las otras personas? No sirve de nada que digamos que amamos a Dios si no amamos a la gente, y ellos no amaban a la gente. Supuestamente ellos amaban a Dios, pero no lo amaban del todo. No lo amaban del todo. ¿Por qué? Porque no amaban a las personas y los obligaban a cumplir la ley simplemente porque ellos la sabían. Y no solo tenían que cumplir la ley, tenían que cumplir un montón de cosas más que no estaban explícitas en la ley. Entonces dice Jesús que todo lo que hacían, lo hacían para aparentar. Y, por ejemplo, aquí dice que usaban túnicas con borlas muy largas. Y estas borlas, no es que ustedes no pueden usar ropa con borlas. Ni siquiera sé que son borlas. Creo que son como unas tiritas que tienen en la ropa. No es que no pueden usar ropa de este estilo, sino que en ese tiempo las borlas se utilizaban para representar de cierta forma la presencia de Dios. Como para recordar que Dios estaba con ellos. Y está bien, eso era parte de la ley, por ejemplo, porque le recordaba a los sacerdotes que tenían que mantenerse puros, porque tenían que estar cerca de Dios, porque ellos representaban a Dios en nombre del pueblo, representaban al pueblo cuando iban hacia Dios, y representaban también a Dios cuando estaban con el pueblo. Pero en este momento ellos no lo usaban con ese propósito como de recordarse a ellos mismos, la usaban con el propósito de recordarle al resto. Es decir, iban con esta ropa, que en realidad creo que tenía que ser usarse en una ocasión bien especial, y lo usaban enfrente como de todo el mundo para que ellos vieran y pensaran, esta persona está cerca de Dios. Entonces no lo hacían como recordatorio para ellos mismos, lo hacían de nuevo para mantener las apariencias frente a otras personas. Les gustaba que lo llamaran rabí, les gustaba que lo llamaran padre, como llaman hoy en día a sacerdotes católicos, les gustaba que lo llamaran maestro. Les gustaba aparentar, les gustaba tener un estatus alto también, como ya vimos antes. Y la clase de hoy se llama Orgullo. No sé si ya lo dije antes, como que me perdí. La clase se llama Orgullo. Y quiero explicarles de forma bien breve qué es el orgullo. Hay dos formas en las que podemos interpretar esta palabra. Una es ser orgulloso y la otra es estar orgulloso. Cuando somos orgullosos, significa que es una cualidad intrínseca, es decir, una cualidad interna de nosotros. Y cuando estamos orgullosos, se trata de algo externo. Se trata de algo que nos hace felices, al fin y al cabo. Y sabemos que el orgullo es malo, pero lo que es malo es ser orgulloso, no estar orgulloso. ¿Y por qué toda esta introducción? Porque los líderes religiosos, vamos a recapitular el tiro. Los líderes religiosos intentaban entrampar a Jesús. Y Jesús todas las veces le respondía de una u otra forma y los dejaba calladitos. No tenían nada más que decir, no podían apresarlo, no podían responderle. Incluso en una ocasión le dan un golpe a Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante. Y le dan un golpe porque no saben qué responderle, no pueden responderle. Es decir, Jesús siempre les demostraba que él estaba en lo correcto y que ellos estaban equivocados. Y lo demostraba de la mejor forma posible. Y eran personas orgullosas, porque a pesar de que tantas veces les demostró su error, ellos no quisieron entender. No quisieron entender y no cambiaron su forma de actuar, no cambiaron su forma de comportarse. Y seguían haciendo las mismas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué son orgullosos? Porque cuando una persona es orgullosa, no asume su error, no cambia la forma en que se comporta. O es más, puede asumir su error, pero lo asume de forma muy sutil,
no le dice a nadie y sigue actuando de la misma forma, para que el resto piense que no está equivocado. Y por eso le decía en el principio que me daba risa, que partí grabando, partí hablando y no había empezado a grabar. Porque es algo chistoso, es un error, y quizás es un error pequeño, pero me dio risa, porque ¿qué iba a hacer? Me iba a enojar, iba a culpar al computador, me iba a sentir tonto. ¿Para qué? Es más fácil reconocer que cometí un error y empezar de nuevo. Y como le dije, esto es algo muy pequeño, pero cuando se trata... Pero siempre les digo que nuestro carácter se prueba en las cosas más pequeñas. Y luego se va probando en las cosas más grandes. Si yo no soy capaz de reírme, de seguir adelante por algo tan pequeño como no haber empezado una grabación, después si yo me equivoco, no sé, en una clase me puedo equivocar y yo digo algo equivocado en un video de estos que subimos aquí al canal de la escuela dominical, y alguien me dice, oye, ¿sabes que te equivocaste? Yo no puedo decir, ¿sabes que renuncio a la escuela dominical y mejor hace tú las clases? Porque yo sé que estoy en lo correcto y no me voy no voy a cambiar mi forma de hacer las cosas. No, uno tiene que ser capaz de reconocer errores pequeños para luego reconocer errores más importantes y tomarlos de buena forma para poder seguir avanzando de forma correcta. Eso se llama humildad. Y es lo que dice al final del pasaje que leímos, que no hay que buscar títulos de honor, no hay que buscar títulos que nos exalten como personas, sino que lo que tenemos que hacer es ser el sirviente de los demás. El más importante entre ustedes, dice el versículo 11, debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Al final es no ser orgullosos. Pero dice que los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Al final uno podría decir, entonces yo soy una persona tan orgullosa que me voy a humillar falsamente para que me exalten más y voy a aumentar mi orgullo. No se trata de eso. El mismo Jesús se humillaba porque las preguntas que de repente le hacían a él eran ridículas. Eran preguntas verdaderamente ridículas, pero él se humillaba y se salía de su posición de Dios y entraba en la posición de siervo y le respondía a las preguntas que él le hacían. Entonces Jesús se humillaba y al final era exaltado, porque se tomaba la molestia de responder preguntas absurdas y al final igual quedaba como superior porque tenía la sabiduría para responder. Él no andaba buscando que le dijeran, oye, pregúntame porque yo sé, pregúntame, no, sino que él tomaba la oportunidad que le daban y él respondía, pero no andaba presumiendo de su conocimiento. Él no era una persona orgullosa. Entonces cuando nos humillamos nosotros, en nuestro caso, porque Jesús no se equivocaba, si nosotros nos humillamos somos capaces de reconocer nuestros errores para poder mejorar. Y al final es eso lo que nos exalta, hacernos más pequeños y siempre por el bien del otro. No se trata simplemente de humillarse porque sí, sino que uno se humilla para que el otro pueda aprender. Jesús se rebajó de cierta forma al nivel de los líderes religiosos para poder responder estas preguntas y miren toda la enseñanza que nos dejó, llevamos varias clases hablando de esto. Y cuando uno se humilla de esta forma, al final el Señor lo exalta. Y ahí es donde uno pasa, donde está la línea entre ser orgulloso y estar orgulloso. Si Jesús hubiera sido orgulloso, Jesús simplemente no habría respondido nada de lo que le preguntaban. Y hubiera dicho, saben que yo tengo la razón porque yo soy hijo de Dios, así que no le respondo nada. Pero Jesús no era orgulloso, Jesús era humilde. Y creo que Jesús el día de hoy podría decir que Él está orgulloso de ti y de mí cuando no nos comportamos como los líderes religiosos. Jesús podría decir que Él está orgulloso cuando nosotros predicamos y obedecemos. Ustedes podrían estar orgullosos de mí si me ven un día y yo me comporto tal como les enseño a ustedes a comportarse en las clases, y yo podría estar orgulloso de ustedes como su maestro al ver que han aprendido y aplican lo que se les enseña en las clases. La diferencia entre ser y estar orgulloso es que cuando uno es orgulloso, uno no reconoce sus errores y al final vive de una manera muy amargada, porque cuando algo te sale mal, te nublas y no sabes qué hacer. Te nublas y quieres mantener la apariencia, pero no puedes porque se nota que no estás bien. Y cuando tú estás orgulloso es porque estás feliz. Y el ser orgulloso tiene que ver con uno mismo. Y tiene que ver con algo inmerecido, con algo exagerado. El estar orgulloso tiene que ver con algo más externo y tiene que ver con la felicidad.
puede ser felicidad por otra persona. Un padre puede estar orgulloso de su hijo. Un hijo puede estar orgulloso de sus padres. Pero un padre no puede ser orgulloso al punto de no reprender a su hijo. Un hijo no puede ser orgulloso al punto de dejar que sus padres abusen físicamente de él. Y es curioso porque el orgullo se da también con cosas malas, como con los fariseos. El asunto finalmente es simplemente ese. Si vamos a aplicar de alguna forma el orgullo, tiene que ser con estar orgullosos. Y si vamos a estar orgullosos de algo, que sea de que Dios nos ha aceptado como sus hijos. Si vamos a estar orgullosos de algo, que sea de que el Señor nos ha mirado y nos ha exaltado porque nos hemos humillado. Cuando no somos orgullosos en la tierra, el Señor nos llena de orgullo. Si cometes un error, asúmelo. Asúmelo, no cuesta nada. No seas orgulloso. Asume tus errores y cambia. Corrígelos. Humíllate. Pide perdón. Di que te equivocaste. Confiésalo. Confiésalo, humíllate. Y el Señor te va a exaltar. Y te vas a sentir feliz. Orgulloso. Te vas a sentir feliz de que pudiste salir de eso. Te vas a sentir feliz de que alguien te señaló tu error. Te vas a sentir feliz de que puedes estar cerca de la presencia del Señor. Entonces no seamos orgullosos, sino que estemos orgullosos de que el Señor nos dio otra oportunidad, gracias a que nos humillamos. ¿Qué les parece si oramos en el nombre de Jesús? Señor, te damos muchas gracias por tu bondad, te damos muchas gracias por tu misericordia, porque nos has enseñado la diferencia entre ser y estar orgullosos. Porque nos has enseñado que podemos equivocarnos, pero tenemos que arrepentirnos. Porque nos has enseñado que debemos amar a las personas y que debemos hacer las cosas por ellos, para poder bendecirlos. Nos has enseñado una vez más que el amor al prójimo es sumamente necesario si nos hacemos llamar cristianos, y te damos muchas gracias porque tú nos bendices, Señor, y porque nos llenas de esa felicidad que es adorarte. Nos llenas de felicidad. Cuando creemos que somos felices, creemos que no te necesitamos. Pero cuando nos damos cuenta que te necesitamos, llegamos a ser verdaderamente felices. Gracias, Señor, por tu bondad. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nuestro versículo del día de hoy es Proverbios 11:2, que dice: el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Ahora quiero que ustedes me den ejemplos por WhatsApp, si pueden, de situaciones en las que podrían estar orgullosos y situaciones en las que no deberían ser orgullosos. Bendiciones.